Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Somos su programa Suena Familiar. Aquí estamos como cada lunes, miércoles y viernes con la intención de llevarle el Evangelio de Cristo a su vida. Mire lo que dice la Biblia allá en Hebreos 4:12. Nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como usted puede ver, la Biblia tiene un impacto incalculable, tremendo en toda persona que quiere, que necesita hacerlo, porque pues los enfermos son los que necesitan al doctor. Y déjeme decirle que no hay persona espiritualmente sana. Todo ser humano necesita de la salud que da la Biblia. Por eso es que la traemos a sus oídos para que llegue a su corazón. Recuerde que en Cristo somos una familia, por lo que usted no está solo, no está sola, porque en Cristo somos una familia espiritual. Conózcanos y deseamos también conocerle. Hoy miércoles participamos Enrique, José, Norma y Pedro. Mándenos al WhatsApp 811-590-9879 un mensaje para conocer sus necesidades. Queremos orar por usted. Le invitamos a escuchar estos programas por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Dele like y compártalo con otros. Mire, continuamos con la serie No temas. Y el tema para hoy miércoles lo hemos llamado Que el temor no te domine. Y mire que la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 3 que ningún hombre puede dominar la lengua. Entonces, cuidado con aquellas cosas que nos dominan y nos controlan. Por ejemplo, las tentaciones. Esto viene de aquí del corazón. El amor al dinero, las cosas que comemos y que no debemos comerlas. Y si a todas estas y otras muchas cosas más le añadimos que el miedo nos domine, pues estaríamos entonces en un problema espiritual muy serio. Tenga cuidado con sus temores. El miedo se refleja en el semblante en nuestra cara, sea de forma manifiesta o callada. Por fuera parezco estar en paz, pero por dentro me estoy consumiendo. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a los perros. Aquí en la casa no hay perros. No los quiero ni tener aquí en casa, ni chiquitos. Y lo que hago a veces para no enfrentarme a ellos es que prefiero caminar 1 o 2 cuadras más, sobre todo cuando son perros grandes, para evitarme ese sentir del temor, porque me estaría dañando. Y cuando ha sido en forma sorpresiva, pues por lo pronto me asustan, me dejan temblando y hasta me ponen en vergüenza. Bueno, procuro nunca correr, porque sé que para ellos es una señal de atácame o persígueme. Bien, también, y así como decíamos la semana pasada, hay temores que son mal infundados. Tal vez mi temor a los perros sea uno de ellos, porque no he oído con cuidado a los instructores, porque dicen que debes estar firme ante el ataque, que no los mires a los ojos, que no les tengas miedo. Pues ahí yo ya fallé. Y otras cosas más. Pero hay más cosas, como por ejemplo el miedo a la oscuridad, que yo creo que somos muchos los que no entramos a la oscuridad, y más cuando es un área que no conocemos. Yo creo que es prudencia antes del temor. El mismo evento de la muerte nos deja un temor lógico. No me diga que si de repente empiezan los balazos, usted no suda ni se acongoja. La primera reacción es correr o buscar algún lugar para esconderse, o como se nos ha enseñado, tirarse al suelo. Esto en la mayoría de la gente es por el temor a la muerte, o por ese temor lógico. Nadie en circunstancias normales tiene el deseo de morir. Todos tenemos el instinto natural de luchar por la preservación de la vida. En estos momentos de peligro, de momento como que se nos olvida que ya le pertenecemos a Dios y que no debemos temerle a nada. Pero la realidad no es así. Ya cuando viene la calma es cuando viene la meditación. Recapacitamos porque ya se nos fue el miedo o porque ya pasó el peligro. Ahora bien, hemos de añadir que el miedo
es un sentir propio de nuestra naturaleza humana. Es parte de nuestras emociones, de nuestra alma que sí fue diseñada por Dios. No se sienta mal por tener miedo. Pero si el miedo lo envuelve y lo domina, entonces sí tenga cuidado. Al principio citamos Hebreos 4:12, donde en parte de esa lectura se nos dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esto no hemos nunca de dudar que al llenarnos el corazón con la Biblia, parte de la enseñanza que recibiremos será el tener un corazón templado para todas las voluntades de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Seguro que Él nos va a preparar para ello, aun no importando que en esto vayamos a enfrentar momentos de peligro. El Salmo 112 nos dice: el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. Esto no quiere decir que nunca lo van a espantar, que nunca se va a sobresaltar por ningún evento. No, no es así. El hombre temeroso de Dios busca más y más conocer la voluntad de Dios y asimismo para obedecerla. Esto quiere decir que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupará de nuestras cosas. Y muchas de ellas Dios conoce que serán en medio de la oscuridad, de repente, ahí donde nos va posiblemente a invadir el miedo. Pues ahí Dios estará de nuestro lado diciéndonos: no temas, yo soy. Cuidado con los temores, que no nos dominen. Tal vez nos vaya a morder un perro y nos asustamos, pero el amor de Dios no podrá ser ni apagado ni controlado, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder apartar del amor de Dios. Que esto sea la fortaleza que desarrollemos en nuestra alma para enfrentar los temores y sobre todo aquellos que nos dominan. Dice un poeta: permito que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero no les permito venir a hacer un nido. Diciendo con esto que podremos enfrentar muchas cosas que nos pueden hacer temblar, pero nunca permitiré que esas otras cosas llenen mi mente y me aparten de la enseñanza divina. La palabra de Dios nos fue dada también para que no tengamos temor, para que seamos valientes y no nos desmayemos ni nos dejemos dominar de temores, por ejemplo, a la escasez, a la pobreza, al luto que hoy invade a muchos hogares por la pandemia, por temores a personas que han invadido nuestra vida y nos tienen atados a ellos, ya sea por alguna deuda o por cobardía nuestra, y no hemos sido capaces de pedirle que mueva un poco su carro para poder estacionarnos bien, ahí en el mismo frente de nuestra casa. Todo porque esa persona se ha enseñoreado de lo que nos pertenece y le tenemos miedo. Si este es el caso, haga oración y pídale a Dios que le brote esa valentía que ya nos fue dada cuando creímos. Según de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas gracias por haberse conectado. Y queremos decirle también que los que participamos en este programa somos personas que Dios nos quiso utilizar y nos ha preparado al permitirnos conocer la Biblia. Enrique, José, Norma y Pedro, le invitamos a que siga escuchándonos con interés y deseo de que Dios le hable a su corazón. No se deje dominar de los miedos. Buenos días, José. Buenos días, Enrique, y a todos los que en esta mañana nos escuchan, esperando con ansias oír la voz de Dios a través de su palabra, la Biblia. Estamos viendo la serie No temas, y el tema: que el temor no te domine. El temor nos domina. ¿Cuándo? Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y que tenemos a nuestra disposición: el poder de Dios. Veamos el ejemplo que viene en 1 de Samuel 17, del 1 al 51. El ejército israelita estaba paralizado por el temor y huyeron de la presencia de Goliat, ese gigante filisteo que retó a la nación de Israel. Sin embargo, un joven pastor llamado David corrió a enfrentarlo en la batalla. Con una pequeña piedra mató al gigante y el ejército filisteo quedó devastado.
¿Qué era lo que David sabía acerca de Dios que le permitió enfrentarse a Goliat cuando todos los demás soldados huyeron? David lo explica así: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel 17:37. ¿Cómo podemos entender estas palabras? Las podemos entender como fe. Este joven tenía fe en el Dios de Israel. Fíjese lo que le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Primera de Samuel 17, del 45 al 46. ¡Qué convicción y confianza en el Dios de Israel! En el Dios de David. ¡Qué convicción tenía este hombre! Pero recordemos o retrocedamos a los primeros versículos de este capítulo 17, en donde estaban en un monte el ejército de los filisteos y enfrente en otro monte el ejército de Israel. Y salía este gigante Goliat que medía más de 3 metros y retaba al ejército de Israel, diciéndoles que escogieran a un hombre de Israel para que peleara con él, y si lo vencía, los filisteos serían esclavos de los israelitas, y si el gigante Goliat lo vencía, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Sin embargo, viendo los israelitas a este guerrero que, aparte de ser de más de 3 metros de alto, traía todo ese impresionante armadura de guerra con espada, lanza y jabalina, que tenía a todos los israelitas aterrorizados. Hasta el mismo rey Saúl tenía miedo, y esta aterradora historia se repitió por la mañana y tarde durante 40 días. Imagínese. Y así como a David, recordemos también aquellos hombres, 4 jóvenes que estuvieron en Babilonia y pusieron muy en alto el nombre del Dios de Israel. Bueno, ya hemos visto la osadía y valentía de estos personajes, pero ahora veamos qué ha pasado en nuestra vida. Por ejemplo, yo recuerdo que viniendo de regreso a mi casa, cuando trabajaba en viajes foráneos, el Señor me muestra que uno de mis hijos se había accidentado. Y oré a Dios pidiéndole que no fuera grave su accidente y que lo protegiera con su mano poderosa, y que llegara yo lo antes posible a la casa, ya que era muy noche, y era una noche muy oscura y con muy pocos vehículos que transitaban a una velocidad normal o moderada a esa hora. En esos momentos me rebasó un camión de carga tan grande y tan iluminado que parecía un árbol de Navidad, después de haber orado al Señor pidiéndole que me guiara en esa carretera tan oscura. Y lo más extraño es que venía directo hasta esta ciudad y no me despegué de él, a pesar de que venía a excesiva velocidad. Y llegué aproximadamente con 1 hora antes de lo normal. Y ya me dijeron que estaban atendiendo a mi hijo en el hospital y que era solo una pequeña herida que se había ocasionado con una puerta metálica. Pero yo pensé que era una puerta normal
y no un portón de acceso a una fábrica de grandes dimensiones. Y me acordé de su misericordia, que es nueva cada mañana, y le pedí por su vida. Después que un compañero de trabajo de mi hijo me explicó el accidente, pude entender cómo actuó Dios en respuesta a nuestras oraciones y cómo por medio de la fe echó fuera el temor y trajo paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y dimos gracias a Dios toda mi familia y adoramos y glorificamos su nombre, porque Él cumple su palabra y sus promesas, para que echemos todas nuestras cargas en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Recuerda usted qué ha hecho Dios o Jesucristo en su vida? Escríbanos su testimonio y envíenoslo por este medio que le damos en los anuncios, para que con su testimonio podamos dar la gloria a Dios, porque Él se lo merece, y bendecir y animar a muchos que no se acuerdan lo que Dios ha hecho en sus vidas, o también a aquellos que aún no creen. Nuevamente, muchas gracias por su amable atención. Les invitamos a que sigan escuchando de este tema tan importante con Pedro después de la siguiente pausa. Buenos días, Pedro. Hola familia, gózate, cualquiera que sea tu situación, porque Cristo está con nosotros. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 1:21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y recuerda, somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está contigo y nos ha mandado a todos los que creemos en Él, que como familia que somos, intercedamos unos por otros. Así que toma nota del WhatsApp y escríbenos, llámanos o mándanos un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. Si por ahora no puedes escribirnos, hazlo más tarde, pero no dejes de compartir tu petición de oración con nosotros. Te invitamos a nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Suena-Familiar. Ahí puedes escuchar programas anteriores. También te invitamos a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo los programas. Búscanos como Suena Familiar. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes a Cristo de tu lado y una familia en la fe que quiere orar por ti. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta mañana seguimos con la serie No temas, y el tema es que el temor no te domine. Tanto el hermano Enrique como el hermano José nos han dado un ejemplo de dos personajes muy importantes en la Biblia que no tuvieron temor. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Cuando los judíos venían a visitarle, a comer con ellos, él no tuvo miedo. Se comía con los gentiles, pero el apóstol Pedro sí tuvo miedo y se apartaba. Y Pablo lo regaña, le llama la atención. El otro ejemplo tan hermoso es de aquel jovencito, David, que era un muchacho valiente, fue y enfrentó al gigante. Y no solo lo enfrentó, sino también
lo mató y le cortó la cabeza, sin temor. Y en esta mañana me toca hablar de otro joven, también ahí en la Biblia. Si usted tiene una Biblia, busque en Primera de Samuel, capítulo 13, un ejemplo de un jovencito, Jonatán, que va y hace estragos en el ejército de los filisteos. El temor nos domina cuando olvidamos que Dios es nuestro ayudador. El ejército de Israel era mucho menor que el del enemigo y se encontraba esparcido, y dice la palabra de Dios que tenían tanto miedo que se habían escondido en cuevas, en cisternas, en pozos, en donde podían. Le tenían mucho miedo al ejército de los filisteos. Sin embargo, había un jovencito, Jonatán, el hijo del rey de Israel. El rey era el rey Saúl. Y dice la palabra de Dios que Jonatán y su paje de armas atacaron el destacamento filisteo. Dice la Biblia que mató aproximadamente 20 hombres y que esta acción provocó que Dios hiciera que todo el ejército entrara en pánico. El miedo distorsiona tu realidad. El miedo te paraliza y el miedo no te deja pensar con claridad. ¿Qué convicción tenía este jovencito Jonatán acerca de Dios que le dio tal valor para atacar al enemigo, mientras que al mismo tiempo los demás huían presas del temor? Las palabras de labios de Jonatán nos explican esa confianza. Dice en Primera de Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿De qué manera podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Hay un salmo, el Salmo 34, escrito también por ese jovencito David. Y el versículo 4 dice: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. No es que no tengamos temor, sino que Jehová, dice su palabra, nos librará de ese temor que nos acecha. Segunda de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un texto precioso, lo voy a volver a leer. Ponga atención. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que si tú eres cristiano y ya tienes a Cristo en tu corazón, no debes de ser cobarde. Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino nos da 3 cosas: poder, amor y dominio propio. Cuando tú dejas que el temor te invada y te gobierne, te vas a paralizar. Eso se llama cobardía. Hoy no es tiempo de ser cobarde. Hoy es tiempo de ser valiente. Te voy a dar 3 pasos sencillos, simples, que están ahí en la Biblia, para que puedas vencer ese temor que a veces llega a tu vida y te paraliza. Primero, dice el texto de 2 de Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Por más difícil que sea tu problema, por más difícil que sea tu situación, por más difícil que sean tus circunstancias en este momento, no tengas temor. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Trae tus miedos y tus temores a Dios, y Dios obrará en tu vida. El segundo paso es el amor. Debemos de recordar, Gálatas 5:22, el primer fruto del Espíritu es el amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el tercer paso para vencer el miedo es el dominio propio. También lo tenemos ahí en Gálatas 5:23. Son las 9 características del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, es el fruto interno, de adentro hacia afuera. Y una de las características es la templanza. Esta templanza también se puede llamar dominio propio. ¿Y qué es? Para que lo entiendas mejor. Bueno, el dominio propio es, o la templanza, que mientras afuera, en tus circunstancias, hay una tormenta, dentro de ti estás tranquilo, porque tienes a la paz de Dios contigo. Así es que cuando venga el temor a tu vida, recuerda estas 3 palabras. Poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dominio propio, templanza. Una tormenta por fuera, pero por dentro hay paz en mi vida. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.